Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy conoceremos a una mujer valiente que emigró con un plan, pero la vida le tenía preparado otro destino. Enfrentó el cáncer, lo venció y hoy lidera su propia empresa de instalación de techos aquí en Houston. Prepárate para una conversación llena de fuerza, resiliencia y transformación. Bienvenida a la cita con Yoli Méndez a Virgin Mar, mi amor, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme. Sí, me tomó de sorpresa cuando me dijiste que querías entrevistarme en tu podcast y yo, ok, yo no soy una artista. He visto que entrevistas mucho, gente que está en el medio como tú y artistas, músicos, pero muchísimas gracias por invitarme. No necesariamente tienes que ser un artista, una persona con una amplia trayectoria popular para poder sentarse acá y conversar conmigo, porque de eso se trata también, ¿no? Motivar a aquellas personas que tienen una linda historia familiar, de emprendimiento, de crecimiento y que han sabido pues lucharla por sus seres queridos. Minji, podemos comenzar para aquellos que tal vez no tienen ni idea de quién eres con una breve historia. Bueno, la historia de migración de nosotros realmente fue un poco diferente a la mayoría de los inmigrantes acá en Estados Unidos. Todo comenzó en el año 2013, 2 años antes de emigrar. Yo vine acá a Estados Unidos a un entrenamiento. Cuando llegamos, llego a Houston. Yo siempre he estado en la parte de oil and gas. Yo soy ingeniero industrial y siempre he trabajado con oil and gas. Cuando llegué acá, que estaba en la parte de Pasadena, que es donde están las industrias, yo dije, ay, esto me encanta. Y yo era como que, es más, me paré así como en el medio de todo y dije, yo quiero estar aquí. O sea, quiero venir acá y trabajar acá. Fue muy cómico porque yo estaba en medio de mi trabajo. Es más, me recuerdo que estaba en medio de unas auditorías bien importantes, o sea, que no me podía como ir. Hablo con mi compañero de trabajo, que era el que trabajábamos juntos, y le digo, mírame, ¿tú me puedes hacer como el quite aquí? Yo me tengo que ir a Estados Unidos. Y él, ¿y cómo? Y bueno, no sé, y tuve que inventar que mi hijo estaba enfermo o algo así, porque... Y me ausenté 3 días. Un día me tomó viajar hasta acá, un día de entrevista y un día de regreso. Ellos me compraron el pasaje y todo. Volví, vine y cuando llego aquí me hicieron la entrevista de trabajo. Fue bastante retadora. Tuve mucha satisfacción de haber vivido esa experiencia. Bueno, después el día siguiente me llevaron a la planta, conocí toda la gente y se interesaron en mí. Y me dijo la persona, lo que vamos a hacer es que te voy a sacar la visa de trabajo y la vamos a tener por ahí como para cuando haga falta. Yo le envié todos mis papeles en el 2013, como te dije. Me llama, y el día de la entrevista me dijo, estamos interesados en ti, pero necesitas mejorar tu inglés porque tiene que ser más fluido para la posición que necesitamos. Ellos estaban buscando un gerente de calidad, seguridad y ambiente. Y era una posición alta y necesitaba poder comunicarme bien. Y durante ese tiempo ellos aplicaron a la lotería de visas de trabajo, y en el 2014 me llaman y me dice, tu visa ha sido aprobada en tiempo récord. O sea, ya tenía la visa lista, pero no tenemos una posición para ti. Y yo, bueno. Y en eso yo seguía mi trabajo normal. También no lo comentaba mucho tampoco, como que lo tenía bajo perfil, con la emoción de que podía ser una acción, pero no era un hecho. En el 2015 me llama ya el jefe, uno de los jefes me dice, Virgin Mar, lamentablemente ya esto no va a ser posible, o sea, no hay presupuesto, no vamos a necesitar la posición, contratamos a alguien que cubre nuestras expectativas y bueno, lamentablemente no te vamos a poder traer. Eso fue un día jueves y te cuento que el día sábado venía con los muchachos en el carro, veníamos de regreso, íbamos un grupito y recibo una llamada telefónica. Era de acá de Estados Unidos y me dicen, Virgin Mar, ya yo sé que te dijimos que no hay nada disponible, tal, pero estamos buscándole la vuelta a cómo traerte. Y se acaba de abrir una posición como control de documentos, que no era la posición que yo quería, pero eso va a ser un buen momento para traerte a Estados Unidos. Y yo, bueno, me parece bien. Y eso fue lo que hicimos. Y me dice, eso sí, necesitamos que estés aquí en un mes. Y el que iba a ser mi jefe, él es un argentino. Y él
me pasaba las fotos de dónde íbamos a vivir, ya me alquilaron el apartamento, o sea, ¿te gusta este? Me hicieron toda la gestión para estar ahí, para venirme. Mari, de todo este proceso, ¿cuál consideras que ha sido el momento más difícil en cuanto a adaptación se refiere en este nuevo país? Bueno, si te soy muy sincera, para mí la adaptación fue fácil porque fue solamente como cambiar el escenario, ¿no? Para mí fue un poco más fácil, para mis hijos también estaban pequeños. El que le apegó un poco más fue a mi esposo porque nos cambió la vida totalmente. O sea, del ritmo de yo llegué con una visa de trabajo, él no tenía permiso para trabajar, él se tuvo que quedar en la casa, a ocuparse un poco más de la casa, de los niños. Yo no le pedía a él que de verdad se ocupaba de la casa, pero él sentía que era su aporte, ¿no? Claro. Y al final aprendí que lo que afecta no es si eres, no es el género, no es si eres mujer o hombre, es el rol. Es el rol de quedarte en la casa, es el rol de el que tiene que atender a los hijos, porque literal nos pasó. Y eso mueve mucho la relación, porque por naturaleza el hombre siempre es el proveedor y la mujer es la que queda en la casa. Y eso como familia nos afectó un poco, desestabilizó un poco la familia, pero bueno, al final hemos sobrepasado todas esas pruebas y bueno, y aquí estamos, mi niño feliz, no creo que ni siquiera quieran volver a Venezuela. Y es que también la idea de la Venezuela que ellos pueden tener en sus recuerdos no es ni una cuarta parte de lo que puede pasar hoy en día. Entonces ya para ellos también puede que sea Estados Unidos su hogar porque han crecido en este país y han crecido en este sistema. Pero volviendo al tema de los roles y de estas cosas que pueden suceder, ¿no? Algo que también me encanta es en función de darle la vuelta a muchos asuntos, de no solamente quedar pensando en depender de un solo trabajo, sino que otras cosas podemos hacer para seguir adelante y cosas que nos sean atractivas. ¿De dónde nace la idea de Renova? Bueno, yo te digo, Yoli, yo siempre he llevado mi carrera profesional como ingeniero, pero yo tengo una emprendedora dentro de mí. O sea, a mí me gusta demasiado el mundo del emprendimiento, el hacer otras cosas. Desde los 15 años siempre me tocó trabajar, me tocó buscar como un ingreso adicional. Y eso quedó en mi ADN de tal manera que hoy en día, aun cuando tenía mi trabajo aquí en Estados Unidos, estable como ingeniero, siempre estaba como el buscando más. Y ahí nace Renova Space. Renova en el año 2021, yo salí de uno de los trabajos en los que estaba, bueno, también por asuntos migratorios, y tuve un tiempo como sin estar en el corporativo. Y en ese momento trabajé con una empresa de roofing, de un venezolano, estuve trabajando con él como año y medio, y después de eso, bueno, fue cuando sentí la necesidad de abrir Renova Space, que es una empresa que abrí con mi esposo hace 2 años, y está activa actualmente. Entonces, yo de verdad me considero una mujer de negocios, me encantan los negocios, las pequeñas empresas, y me encanta mucho llevar toda esa información corporativa que aprendí, llevarla al mundo de las pequeñas industrias. Pero más allá de lo que puede gustar y de lo chévere, ¿no? Que se puede sentir, ¿no? El hecho de tener un poco de independencia, de tener su propio negocio, sabemos que no debe ser nada sencillo también el hecho de poder entonces emprender, porque se dice muy fácil, pero fácil no es. Entonces, de tu experiencia, ¿cuáles consideras que han sido los mayores retos que enfrentaste tanto tú como tu esposo, como socios, para poder entonces iniciar este emprendimiento? Lo más difícil es el capital, ¿no? Porque realmente la regla dice que para que tú puedas realmente dar el paso de tener un emprendimiento y ya despegarte de tu trabajo como tal, necesitas por lo menos 6 meses de ingreso para estar como tranquilo. Y eso en este país sabemos que el ahorro no es una cosa que realmente sucede. Entonces nosotros abrimos la compañía, mi esposo seguía empleado en otra empresa con su hermano, y yo abrí la empresa y bueno, me tocó hacer de todo porque si tú dices lo abrí y funcionó, no. Me tocó hacer DoorDash, para un montón de cosas, seguía haciendo postres. Para complementar y sí, equilibrar como esa para balanza. poder mantener el ingreso. Pero después incluso tuve una oferta de trabajo y la acepté. Me empleé nuevamente para poder capitalizar más la empresa.
Y en el mes de diciembre salí de la empresa y bueno, ahorita estamos nuevamente, pero tiene demasiadas fluctuaciones y no todo el mundo, aunque uno tenga como el deseo, está preparado para llevar a cabo una compañía, o sea, para poder hacer funcionar la compañía. Y no, porque todos hablamos de la independencia financiera. Esa es la oración favorita de mi esposo. Independencia financiera. ¿Y cómo te la venden, no? Como si fuera algo muy sencillo también, ¿no? No, porque... y eso no es una realidad, porque la independencia financiera sí, pero tienes que sobrepasar al menos 3 años del negocio que son de pérdidas de ingresos, de inyección de capital al negocio. Correcto. No es tan fácil, sí se puede, pero necesitan prepararse. Porque he visto mucho que la gente abre un negocio desde una pasión. Por ejemplo, vamos a suponer que sean las tortas. Me gusta mucho hacer tortas. Los pasteles, los cakes, como lo quieran llamar. Sí, exacto, los pasteles. Y comienzo a hacer la torta, pero yo lo que sé es hacer torta. Y no, o sea, tienes que tener contabilidad, marketing, tienes que tener todo lo que... Es un trabajo. Es toda una estructura corporativa, sí, que no es de una persona. Y aunque sea de una persona, tienes que estar clara desde el inicio cómo va a ser el final. Y ya que tengo una experta acá en la materia, también quiero aprovechar porque sabemos que vivimos en una ciudad o en un país donde lamentablemente el tema del tiempo, del clima, varía tanto que vemos muchos desastres, ¿no? Y bueno, tal vez como venimos acostumbrados a nuestros países, no tenemos esa cultura del seguro, no tenemos esa cultura de por lo menos una de ellas. Bueno, voy a esperar a que el techo se me esté cayendo o tener una gotera del tamaño de Dios sabe qué, para entonces llamar y ver qué puedo hacer. Hay una forma de prever este tipo de situación. Te lo pregunto porque hay mucha gente que compra casas que no son nuevas. Totalmente. Y que de repente, bueno, le alcanzó para lo que le alcanzó. En esta materia, ¿qué es lo más recomendable para verificar cómo está el estado del techo de mi hogar, por ejemplo? ¿Se puede contratar a este tipo de compañías para que verifiquen cómo se encuentra? Claro que sí. Y es así como debe ser. No solamente o sea, una de las cosas es hacer una inspección en el techo. A veces la gente compra la casa y tú no sabes de eso. O sea, tú ves el techo y lo ves en buenas condiciones. No, el techo está bien. No. Que está bonito, pintado. Sí, se ve bien. A veces incluso cuando van a vender las casas le pintan solamente los accesorios para que se vean más nuevos, pero debajo de la teja ahí es donde vas a ver realmente los daños. Hay que hacer una inspección, yo diría que anual. Nosotros tenemos paquetes en donde le ofrecemos a las personas inspeccionar el techo anualmente y además de eso, lo que nosotros hacemos también es que tenemos el servicio de ayudar a los clientes a revisar su póliza. La mayoría de las pólizas de casa se compran a través del mortgage cuando tú compras la vivienda y lo que sucede con esto es que la gente ni sabe qué está comprando. Entonces no sabe qué le cubre, no sabe... por ejemplo, después de que una casa tiene más de 10 años, entre 10 y 15 años, el techo comienza ya a deteriorarse. Y después de los 15 años ya el seguro no te asegura el techo. Entonces te venden una póliza más económica, pero cuando tú la revisas por dentro, la póliza no tiene cobertura, tiene una exclusión que dice que el techo no está cubierto. Y el techo es lo que más se daña. O sea, cuando hay unas tormentas, puede incluso ser nuevo el techo, que si los vientos son superiores a 60, 70, lo que normalmente llamamos una tormenta. Y son millas por hora, ¿no? Millas por hora. Millas por hora. Cuando hablamos de 120 millas por hora, que son las de los huracanes, es cuando se vuela completamente, porque dependiendo del tipo de teja que tengan, es la resistencia al viento. ¿Qué tipo de techos entonces, Virgimar, es el más recomendable para poder sobrepasar o superar este tipo de pronósticos tan variados? Bueno, hay una variedad muy grande de techos, pero en los comunes de las casas se utilizan los techos de asfalto, que los llamamos los shingles, que son las tejas. Y de este tipo de techo hay dos tipos que son tejas de 20 años y tejas de 25 años y tejas de 30 años. Okay. Estamos hablando de la duración del techo. Y lo más recomendable es que sean tejas de 30 años. De hecho, nosotros cuando hacemos reemplazo de techo, aunque el seguro haya aprobado 25 años, siempre ponemos 30. Porque si no vas a volver a tener se va a volver a dañar. Correcto. Va a volver a otra tormenta y se va a dañar. Entonces recomendamos que sea tejas de 30 años. Sí, que hagamos tejas de 30 años. Es lo más recomendable y la mayoría de las casas, construcciones nuevas, por abaratar los costos, hacerlas más económicas, las hacen con tejas de 20 y eso no dura. Tengo un cliente ahorita que
que me llamó con una tormenta que acaba de pasar, casi un cuarto del techo se le voló y es la segunda vez porque ya se le voló el año pasado. Dios. Porque tiene teja de 20 años y la casa solo tiene 4 años de construida. Y termina siendo un dolor de cabeza, porque eso ya cuando es un caso extremo, por lo menos el tema del tiempo, vientos huracanados, lluvia, sol, además sabemos que particularmente acá en Houston el tiempo es una locura. Y bueno, puede suceder, ¿no? Y si no leíste las letras pequeñas del mortgage, entonces adiós luz que te pagaste, te toca entonces desembolsillarlo para poder entonces costearlo. Entonces, agregado a todo esto también, el techo parece un tema como que muy poco tocado y se pasa desapercibido lo importante que es hablarlo, porque además de ello también te ayuda con el tema del costo de la energía. ¿Qué tanto influye un buen techo para pagar menos en electricidad? Sí influye, no solamente el techo, pero la insolación del techo. Influye, te puede cambiar hasta en un 25, como un 20%. Las tejas que van en el techo tienen un espesor. La teja de 30 años el espesor es mayor porque la teja de 20 años va una teja como al lado de la otra. Entonces eso hace que la teja sea como más finita. Pero la otra está como superpuesta. Y eso obviamente mejora mucho la eficiencia del aire acondicionado y todo en el techo. Siempre la recomendación es que sean tejas de 30 años. ¿Cuánto tiempo entonces, Virgimar, ya como experta, podríamos decirle a la audiencia que puede durar un techo que esté en buenas condiciones? Más o menos el tiempo de vida. Yo diría si vas a comprar una propiedad, ¿verdad? Y la propiedad tiene de 7 años hacia abajo y no tiene daños visibles, es porque el techo está todavía bueno. Yo diría que a partir del año 12 al 15 es un tiempo crítico. Y después de los 15 años, si no ha habido cambio de techo, no la compre. o cómprale, hazle el techo. Lo que hacemos siempre, yo trabajo mucho con realtors, entonces lo que yo hago con ellos es evaluar el techo. Yo les hago una inspección, envío al inspector para que les haga una inspección y se evalúa el techo. Y entonces lo que se hace es que se mete en la negociación. Bien sea si yo como vendedor estoy vendiendo la casa y ella está dañado, puedo o cambiar el techo para subir el precio porque sube hasta un 25% del costo de la propiedad. Ouch. Es que es uno de los proyectos más grandes de la casa. Sube hasta un 25% o si tú eres el comprador, hacer que ese dinero te lo bajen del costo. Puedes comprar una póliza incluso y cambiarlo posteriormente. Pero siempre es bueno buscar asesoría. Las inspecciones que hacen en las ventas regulares de las casas no revisan a profundidad los techos. Entonces siempre contraten a un especialista que haga solo una inspección del techo completo. Si no te dedicarías al tema de la ingeniería, a todo este tema de Renova Space, ¿qué te gustaría hacer? Bueno, el otro emprendimiento que tengo todavía, que sigue siendo un emprendimiento, no es un negocio ya como Renova, consolidado, registrado y que está produciendo, es el del baking, o sea, todo lo que es hornear. Me encanta hornear pasteles, hornear dulces, eso de verdad me encanta. Y siempre lo hago, y lo hago mucho con mis clientes, con mis amigos. Es una manera yo siento que yo demuestro el amor a través de mis postres. Es tu lenguaje del amor. De alguna manera, porque es que la gente siempre le gusta el dulce y yo recuerdo que aunque yo trato de no comer azúcar por el tema de cuidarme, de la dieta, hago como postres saludables porque no me gusta consumir azúcar. Le gusta que los demás la consumamos. Esa es la verdad. Ella no la consume, la ven linda, ¿verdad? Pero después va y llega con ese quesillo o ese flan, como le dice aquí, que no es lo mismo. Que bueno, uno queda así. Y pone esas historias porque para complemento enamora a la gente a través de las redes sociales, que aquí se las dejo, por cierto, para aquellos interesados que de repente les gustaría tanto el tema de los techos como lo de la repostería, porque yo le comentaba a Virginia cuando nos encontramos acá en este país que dijimos somos primas y bueno, todo un cuento súper cómico del tema del árbol genealógico, que ella me dice no, y yo le digo, a mí me encanta la repostería, pero yo lo intento, de verdad, yo lo he intentado y me queda
fatal. Las galletas se me ponen duras, tiesas, rompedientes. Las tortas o los cakes me quedan súper dulces. No quedan esponjosos, como quedan como pasmados. Y esta mujer tiene unas manos benditas que hace estas maravillas que además que son súper ricas, como ella decía, pues en la manera de lo posible también trata de hacerlo lo más saludable posible, ¿no? Sí, bueno, y como te digo, que no consumo, trato de no consumir azúcar. Yo recuerdo que una vez estaba y lo he hecho siempre. O sea, cuando estaba en las empresas, si alguien cumplía años, yo llevaba el pastel. Si alguien yo el pastel. Me gusta regalar pasteles. O sea, es como, bueno, si hablas un poco de la parte como emocional y energética, que eso es un tema que también me gusta mucho, el azúcar es una manera de amar. O sea, de hecho dicen que las personas que les gusta comer mucho dulce es porque tienen alguna deficiencia amorosa de su infancia o de su... Sí. Eso es otro tema. Necesito examinarme porque de verdad que... Eso es otro tema bien interesante, pero sí. Aquí en Estados Unidos una de las cosas que he aprendido es que aquí tú tienes que ser especialista en algo. O sea, el todero no es. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a nuestros países? Estamos acostumbrados a que, y yo lo hago, y aquí, sobre todo el público americano, si tú le dices, no, es que hago techos y hago paredes y ventanas y puertas y pierdes credibilidad. Sí, la gente va al especialista. Yo quiero que venga el especialista del techo, el especialista de esto. Entonces, yo trato de no hacer los postres para poder realmente enfocar mi energía en otras cosas. Pero la gente me escribe, yo refiero a la gente con otras personas y no, pero es que quiero que tú me la hagas. Es que yo dejé de consumir azúcar por muchos años. Seguía haciendo los postres, pero no me los podía comer porque yo tuve cáncer. Y durante el proceso de cáncer, definitivamente el cáncer el azúcar es alimento para el cáncer. O sea, si tú tienes un tumor cancerígeno, eso sí o sí es dañino. Y lo más cumbre es que cuando yo pasé por ese proceso del cáncer, a mí ningún doctor me puso dieta. O sea, a mí ningún doctor me dijo no comas azúcar. A mí ningún doctor me dijo no puedes comer esto o aquello. Yo recuerdo que después del diagnóstico, bueno, y toda la situación, hablando de las partes muy positivas de ese proceso, recuerdo que fui a un lugar que era de medicina alternativa y yo recuerdo las palabras y nunca las olvidaré, que el doctor que me atendió allí me dijo, Virgimar, tu médico, tu oncólogo se va a encargar de tu tumor, pero de tu salud te encargas tú. O sea, tú eres la que te vas a encargar de tu bienestar, de comer bien, de hacer ejercicio. Y es impresionante, Yoli, a lo mejor la gente no lo sabe, pero yo recuerdo cuando yo estaba en mi tratamiento, a mí esta gente de la medicina alternativa me dio una hoja y en esa hoja decía una estadística, decía que las personas que estaban pasando por un proceso de cáncer, por un tratamiento de cáncer y hacían ejercicio, y el ejercicio que se recomendaba como mínimo era caminar 30 minutos diarios o lo equivalente a 150 minutos a la semana, reducían un 40% las probabilidades de morir durante el tratamiento. Increíble. Impresionante. Y solo el 13% solo el 13% lo hacía. O sea, pese a que las estadísticas decían que el hacerlo los iba a ayudar, igual solamente el 13% de esas personas lo hacía. Y yo te voy a decir que yo los únicos días que no caminaba o que no hacía algún tipo de ejercicio físico era, bueno, yo me hacía las quimioterapias. El día de la quimioterapia y 3 días posteriores, o sea, el tercer día de tú te pones me ponía la quimioterapia el día 1. El día 3 era el que me sentía peor a unos niveles que los dolores de mi cuerpo eran insoportables. El día 3, el cuarto, pero ya el día 5 yo estaba de vuelta al trabajo, de vuelta a todo. Y ese día yo empezaba a caminar, no importaba el día que fuera. Todos los días salía a una laguna que tenía cerca de mi casa a caminar, todos los días, religiosamente. Recuerdo que mi hermana vino de Venezuela en ese momento y estaba caminando conmigo. Y ella iba toda, ¡ay, estoy cansada! Y yo iba súper con mi energía full y caminando. Y ella me dice, Virgimar, si no fuese
porque te veo que te hicieron la cirugía y te veo la raya ya de la cirugía y te veo la cicatriz y te veo todo, diría que no tienes nada. Pero lo importante es la actitud y las ganas. La actitud. ¿De qué fue tu cáncer, Virginia? Sí, yo tuve cáncer de mamas. Y bueno, eso es una historia que trato de a veces, o sea, trato de no contarla, o sea, pero siempre el tema sale. Y fue un proceso bien fuerte porque yo viví ese proceso con mi mamá. Mi mamá muere cuando yo tengo 15 años, pero mi mamá se enferma de cáncer cuando yo tenía 10 años. Dios. Entonces, desde mis 10 años hasta mis 15 años, yo me la pasé en clínica, en quimioterapias con mi mamá, en radiaciones con mi mamá. ¿El mismo tipo de cáncer? El mismo tipo de cáncer. De hecho, eso fue como, o sea, cuando a mí me dijeron que tenía cáncer, o sea, la película pasó por mi cabeza. Yo, o sea, reviví todo eso. Yo recuerdo que yo me sentí, o sea, bueno, la recomendación, aprovecho la oportunidad, la recomendación es, muchas personas se detectan el cáncer de mama porque van a un lugar y le hacen un examen, pero les puedo decir que nadie conoce nuestro cuerpo mejor que nosotros. Y esto es algo que cuando yo me detecté el cáncer, o sea, yo recuerdo que yo le di una llamada telefónica a mi hermana y le dije, Virginia, me siento un quiste en el seno. Y, o sea, me lo siento y me sentía la pelotica, medía como 1 centímetro, pienso. Y ella me dice, ay, por favor, Virgen Mar, o sea, no vengas con eso, no me digas eso. Y yo le digo, sí, hermana, o sea, pero es que no, pero que, o sea, fue como, yo me lo toqué y yo enseguida supe que fue tenía de un momento, algo. o sea, fue como de un día para otro, Sí. cuando lo sentiste. Sí, incluso yo desde los 35 años comencé mi control de mamografía. Las mamografías están indicadas para los 40 años, pero lo comencé a los 35 porque dije, tenía una estadística. Claro. Y además mi mamá murió de 41 años. Súper joven. O sea, se enfermó como a los 35. Entonces yo comencé y fui y me hice mi proceso. Y a los 6 meses de haberme hecho esa mamografía fue que me lo sentí. Tú sabes, Yoli, que para las personas que han leído un poco o que han ido un poco más allá de la relación que tienen las emociones con las enfermedades, yo soy partidaria de que eso es 100% real. Incluso, aunque yo tenía ese antecedente genético, teóricamente, a mí me hacen todos los exámenes genéticos y salí 0 en todo, 0. 0 en todos los genes de ovarios, de los senos, 0. Y todos entonces, dieron negativo. ¿cuál es el origen de este sentimiento cuál es el sentimiento que está vinculado directamente con un cáncer de mama? Todos los cánceres en general, bueno, a partir de que me enfermé, yo comencé a hacer muchas investigaciones, yo leía mucho, a mí me gusta mucho leer desde siempre, revisé muchas cosas. Y yo veía, y se dice que el cáncer está asociado a un sentimiento de pérdida. Pérdida, o sea, perder algo. Ahorita las estadísticas del cáncer han subido mucho y si te das cuenta tiene mucho que ver con la migración, porque la gente se viene, deja algo. Ese sentimiento de dejé mi casa, de dejé mi país, de dejé a mi mamá, de dejé... Hay un vacío. Y del otro lado, el de los papás, o sea, el de haber perdido a alguien. Entonces es un sentimiento de pérdida que puede ser pérdida de un hijo, pérdida de un esposo, o sea, un divorcio, pérdida de un trabajo, que yo estoy segura que eso fue lo que me sucedió a mí. Yo me sentí el quiste exactamente como 1 mes después que me despidieron del primer trabajo de acá, que era el que me había traído de allá. Imagínate, eso fue una desestabilización para mí porque era como pérdida, lo que llaman pérdida de nido. Yo en ese momento era la proveedora del hogar y era como, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué? Pendiente de un hilo, o sea, y tu familia, tus hijos, ¿qué vamos a hacer la casa? Tantas responsabilidades, porque aquí es todo para pagar. Sí. Entonces, yo digo que esa pérdida que yo tuve en el trabajo, o sea, el haber perdido el trabajo fue lo que me ocasionó. Ahora tú dirás, bueno, ¿y por qué sí pasa que si tu mamá tuvo, tú tienes o tu hermana tiene? Yo digo que nosotros, más que heredar el ADN, que obviamente sí lo heredamos,
heredamos los programas de las personas. Ok. O sea, los programas de mamá. Y también existe algo que lo llaman la fidelidad familiar, que es que tú te compras ese programa o esa vivencia que bien sea tu mamá o X persona la tuvo en tu familia, como para sanar eso. O sea, todo indica que yo hice una fidelidad familiar con mi madre y quise vivir su mismo proceso. Es tan así esto, Yoli, que cuando yo me graduó de ingeniero, necesitaba hacer pasantía. Yo me voy a trabajar en el lugar donde mi mamá trabajaba. O sea, el que era mi jefe, que era el dueño de la empresa en ese momento en Ciudad Ojeda, era el jefe de mi mamá. Mi mamá fue su secretaria por 14 años. Wow. Después, en evaluaciones que yo he hecho, en hacer el árbol genealógico, todo lo que es los programas transgeneracionales, me doy cuenta que soy yo quien he repetido esos patrones. En cierto punto de tu vida, y lo mío fue por el dolor. O sea, como yo la veía sufrir, yo desde muy pequeña, yo asumí de forma inconsciente, solo lo supe a través de unas terapias que me hice después, yo asumí de manera inconsciente vivir el dolor que mi mamá vivió. Por eso repetí sus dolores, sus patrones, todo esto. Y basado en esta experiencia, yo creo que también lo hemos mencionado, no recuerdo si directamente acá en el podcast, pero sí lo he platicado muchas veces porque sí, hay muchas cosas que repetimos como son patrones que se repiten de forma inconsciente. He aquí la importancia de tomarte una pausa y pensar en lo que está sucediendo, ¿no? De qué manera, porque los patrones se pueden romper, de que se Claro pueden que romper, sí. se pueden romper. La decisión es tuya de no seguir ese patrón. Y ojo, estoy hablando de todos los patrones, ¿no? No solamente el patrón del dolor, de enfermedad, de atraer, de conexión, sino de los patrones de repente de maltrato, los patrones, ¿me entiendes? De que no, es que como mi papá me trataba así, yo voy a tratar así a mis hijos o viceversa, ¿no? Los patrones de ser mujeres madres solteras. Que entonces mi mamá fue madre soltera, yo soy madre soltera, mi hija es madre soltera. De los divorcios, de las separaciones, de las multiparejas, ¿me entiendes? De que, bueno, no, yo soy infiel porque mi papá fue infiel, porque mi abuelo fue infiel. Yo creo que debemos dejar de justificarnos y romper esos patrones porque la decisión es nuestra. Es nuestra y yo soy muy partidaria de que eso se puede lograr. Es un trabajo. Es un trabajo. Es un y trabajo. Es un trabajo y es una decisión. Correcto. Es decir, Correcto. lo voy a hacer diferente. ¿Cuánto tiempo estuviste con las quimioterapias? Estuve 9 meses. 9 meses entre quimioterapias. Luego me hicieron la cirugía y luego después de la cirugía estuve en radiaciones. Okay. Como por un mes. O sea, todo el proceso duró, sí, como un año. Pero eso no es todo. La cosa es que 6 meses después de eso, yo vuelvo a tener una reincidencia. Tuve una reincidencia en el otro seno y vuelvo a pasar por todo el proceso. Pero volviendo al tema de hacerlo diferente, cuando a mí me dan la noticia, obviamente yo estaba en shock, aunque yo sabía. Por los síntomas, por todo, ya yo sabía. Pero igual nunca estás preparado para el resultado. Exacto, o sea, una cosa es saberlo, sentirlo y creerlo, y otra cosa es que, sí, yo recuerdo que después que me hace la biopsia, era una persona asiática, la doctora me agarra la mano y me dice, lo siento mucho. Eso es lo peor. Y eso me cayó. Eso es lo peor. ¡Wow! Mi esposo estaba afuera en la sala de espera porque no lo dejaron entrar. Tenía casi 6 horas afuera. Wow. Y cuando salgo, él estaba sentado en la silla esperando a ver qué iba a pasar. Yo recuerdo que yo me paré frente a él estaba sentado y lo miré de arriba porque él estaba sentado y le dije, tengo cáncer. ¡Wow! Yo creo que se le vino el mundo abajo. ¿A los dos? A los dos. Pero yo dije, yo tengo que hacerlo diferente. ¿Desde qué punto de vista? Yo dije, yo no voy a sufrir la enfermedad. O sea, voy a luchar por la enfermedad, pero no la voy a sufrir. O sea, me voy a ocupar. Y lo hice diferente desde qué punto de vista. Y dije, yo no quiero que mis hijos me vean sufrir. Porque yo recuerdo a mi mamá
Y yo no sufría por el cáncer porque yo, o sea, eso ni yo sabía qué era ni sabía lo que estaba pasando. Yo sufría era de verla a ella llorar, de verla a ella sufrir. Y en ese momento que yo veía que ella lloraba y todo, cuando a mí me sucede lo mismo y más, y yo tenía en ese momento 37 años, igual mis hijos pequeños, y yo dije, yo lo voy a hacer diferente. Porque aparte de eso, cuando tú creces en ese ambiente, Yoli, de que tu mamá muere de cáncer, y mi tío muere de cáncer, y mi abuelo muere de cáncer, yo dije, yo soy la próxima, Claro. o sea, yo me voy a morir de Sí, cáncer. claro, ya. Así yo lo Sí. vivía. De hecho, tuve una de mis mejores amigas, también muy joven, le dio cáncer, y yo dije, yo no se lo dije a ella, pero yo dije, ay, Dios mío, se va a morir, se va a morir. Pero lo bueno de todo esto es que se supera. Sí, y yo siempre lo digo, yo digo, hemos satanizado el cáncer, y la gente se muere. Bueno, obviamente, después del COVID, el COVID es como lo más terrible, pero la gente se muere de COVID, se muere de todo, de tos. Un infarto te puede dar ahorita, no sabes. Es más, sin ir muy lejos, o sea, vas a cruzar la calle, te atropella un carro. Entonces yo digo, ok, me tocó vivir esto, a lo mejor me voy a morir, sí, no tengo toda la verdad absoluta de si me voy a morir o no, pero me puedo morir de cualquier otra cosa. Yo voy a vivir cada día ese día, no me voy a preocupar por el mañana, y eso fue lo que hice durante ese proceso, que fue aproximadamente de 2 años entre el uno y el otro, y así lo hice, bueno, cuidándome, la alimentación, el ejercicio, haciendo yoga. Qué lindo, y eso es lo más bonito de todo, ¿no? Que sirva para ayudar a otros con el ejemplo. Virgi, para finalizar me gustaría preguntarte, si tu vida fuera una película y la van a estrenar el día de mañana, ¿qué título le pondrías? Wow, está difícil esa pregunta. ¿Cómo te gustaría que se llamara la película? Yo le pondría a la película Renueva tu vida. Renueva tu vida, o sea, renacer como el ave fénix. O sea, bueno, esa es una de las razones también por el nombre de Renova Space, porque viene de renovar, de hacerlo nuevo, de cambiarlo. Siempre tenemos la oportunidad de ser mejor, de hacerlo mejor, de hacerlo diferente. Y bueno, con Dios por delante, que aunque no lo he mencionado, siempre durante todo este proceso fue y sigue siendo como mi soporte. O sea, pienso que nada sería igual. Han sido muchos procesos, ¿no? Fuertes, pero yo digo que cuando tú tienes a Dios realmente contigo, Él ha sido mi soporte en esos momentos en los que a veces uno siente que no puedes más. Miro hacia atrás las cosas que he logrado, todos los procesos que he superado, y digo, sí se puede, sí puedes, y trato de seguir adelante. Al final yo soy de las que pienso que todo es el cómo te sientes, ¿no? Y tu energía, el de hacer cosas que te hagan sentir bien. O sea, cuando estoy en esos días que no me siento muy bien, es como que el día en el que más me arreglo, en el día en que es un poco contradictorio, pero lo hago de esa manera. Sin ese complemento espiritual, nada hubiese sido igual. Indiscutiblemente, porque Dios lo es todo. Y es algo que también siempre hemos compartido acá en el podcast, ¿no? Con los invitados, el cómo ha sido ese vínculo espiritual para sea cual sea el Dios con el que usted crea, pero que por supuesto está allí, está presente y nos guía y nos cuida en todo momento. Virgi, gracias por estar acá, por acompañarme en la cita. Ha sido un placer tenerte acá en la cita, compartir tu experiencia de mujer, no solamente como luchadora basada en todo lo que ha pasado con el tema de la salud, como emprendedora también para cumplir esos sueños, esas metas personales, como mamá, como esposa y como prima. Así que gracias de verdad por compartir tu historia. Sé que tal vez este tema de los podcasts no es lo tuyo, que entró como que en pánico, me dijo, ¿yo por qué? Yo, vamos, porque hay que abrir esta ventana para gente como tú, para gente como yo, para gente como ustedes que de repente pues quieren dar a conocer su experiencia. De esto se trata. Así que
Quiero agradecerte nuevamente en público por estar acá, por compartir tu historia, por abrir tu corazón y contarnos tus experiencias, algunos consejos para los emprendedores que están viendo y escuchando este podcast. Siempre bienvenida. Esta es tu casa. Muchísimas gracias a ti por invitarme, mi nueva prima, como les digo, mi prima nueva, así que como que sí, gracias por invitarme y bueno, espero que toda esta información que he compartido contigo, que ha sido de verdad desde mi corazón, pueda servirle a alguien, sirva de inspiración para las personas que están viendo este podcast. De eso se trata, noticias, información, historia que inspira, que podemos compartir mediante esta ventana a través de las plataformas digitales. Y usted ya lo sabe, suscríbase al canal, comparta este podcast. Hay otros episodios en la primera temporada, ya avanzando en esta segunda temporada. ¿Quién será el próximo o la próxima invitada? Quédate con nosotros acá y activa las notificaciones para que te enteres y seas el primero en saberlo. Como siempre les digo, haga el bien y no mire a quién. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.